Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este libro maravilloso que se llama Amar lo que es de Byron Katie. Y bueno, como todos los libros en el círculo de lectura, a mí me gusta mucho empezar por quién es Byron Katie, cómo llegó a mi vida, por qué sugerí este libro para el círculo de lectura o por qué lo leí en primer lugar. Y bueno, ¿qué hay detrás de esta lectura? No nada más es comentar el libro. Así que empiezo por decirte o contarte cómo es que llegó este libro a mis manos, cómo es que me enganché con la lectura de Byron Katie. Y me voy a ir como más atrás en uno de mis aprendizajes en un curso que estaba tomando, cuando estaba yo ahí lidiando con algún tema emocional y me topé a Byron Katie. Me topé a Byron Katie y me topé el trabajo que ella hace, que de hecho se llama The Work. Bueno, sí, ella es estadounidense, entonces su trabajo en realidad, el que ella hace para este libro y el que te recomiendas, ella lo llama The Work, el trabajo, ¿no? En este libro se refiere a ello como la indagación o el trabajo como tal. Sin embargo, me transmitió un gran aprendizaje, el cual me ayudó a cambiar la perspectiva de muchas cosas. Y, y entonces empecé como a estudiar más de ella, a buscarla, y ella tiene un canal de YouTube. También tú puedes googlear en YouTube Byron Katie y te van a salir muchísimos casos de ella donde ayuda a la gente a cambiar la perspectiva de su padecimiento, no de su padecimiento, perdón, la perspectiva de su problema, la perspectiva de la situación que está viviendo. Muchas veces tenemos una noción fatalista, de desesperación, de tragedia, de terror de lo que estamos viviendo, cuando en realidad todo está sucediendo en nuestra cabeza y ella ayuda a cada persona, en estos casos que tú puedes ver en YouTube, ayuda a cada persona a desmenuzar el pensamiento que hay detrás de lo que te está sucediendo y poder ver en realidad que tu realidad la estás construyendo tú. Y entonces empecé yo a investigar un poco más de Byron Katie, a ver sus videos y iba en el coche y escuchaba sus clases, escuchaba sus sesiones. Y yo decía, es que no puede ser la manera en la que puede voltear una situación, que en realidad la situación es la misma, sin embargo, tu percepción o la percepción de cada paciente, en su caso que ella está viendo, porque pues finalmente es terapeuta, cada paciente que ella está viendo puede hacerlos que cambien de perspectiva y con ello dejen de sufrir y empiecen a sentirse pues en el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Ya no soy la víctima, ya no soy el que sufre, ya no soy el que le va fatal, sino yo he logrado llegar hasta aquí o yo me traje hasta aquí por X o Y razón. Y bueno, y entonces empecé a buscar un poco más de ella y me topé con una entrevista padrísima que tiene con Oprah Winfrey. Quien ya me conoce, pues saben que me encanta escuchar entrevistas de Oprah Winfrey, sus podcasts y todo lo que hace en tema de pues entrevistas, digamos, de gente que escribe que te llega al alma, ¿no? Que es lo que ella hace en su Super Soul Conversation podcast, que te recomiendo muchísimo que escuches, canal de YouTube y podcast. Y entonces tiene una entrevista que le hace a ella y en general en varias entrevistas de Byron Katie, ella cuenta su historia y te la cuenta al principio también de este libro. Y entonces ella te dice que ella había pasado por 2 matrimonios, es madre, pero llevaba años en depresión, una depresión profunda, crónica. Ella dice, en este libro te cuenta, y en realidad no te voy a contar todo el libro, te voy a contar de algunos casos que vienen en el libro, te voy a contar de mis grandes aprendizajes de este libro y obviamente te invito a que lo leas y bueno, que lo compres y lo leas y lo puedas discutir. Eh, entonces ella te explica cómo estaba hundida en una profunda depresión. En una profunda depresión y en el libro te cuenta que ella de hecho estaba en un hospital psiquiátrico y que porque no podía salir de la depresión y en una de esas ella estaba acostada en el suelo, tirada en el suelo porque no se sentía ni siquiera merecedora de estar acostada en una cama. O sea, yo no merecía ni siquiera la cama. Entonces estaba yo en el suelo rodeada de cosas, ¿no? Mugres y cosas. Y entonces vi a una cucaracha caminar por mi dedo gordo del pie. Y ella dice que en ese momento en el que se percibió ella acostada en el suelo, que percibió la situación en la que estaba hundida, de pronto ella dice, es como si algo hubiera renacido adentro de mí. Es como si algo distinto me estuviera habitando. Y estas preguntas me fueron reveladas, no tanto por la revelación, sino porque fue lo que yo me empecé a preguntar. Y ella dice, entonces me empecé a dar cuenta
de que nada de lo que yo estaba pensando antes de esa revelación era cierto. Y por eso este libro se llama Amar lo que es, 4 preguntas que pueden cambiar tu vida, ¿no? Así se llama el libro. Y entonces ella dice, empecé a darme cuenta que lo que yo estaba pensando no era real. No era real. Y entonces, ¿qué era lo que sí era real? Y lo que sí era real era pues lo que es, ¿no? Lo que era. Esa era la realidad de las cosas. Y entonces te trae las 4 preguntas. Obviamente ella te cuenta en el libro toda su historia, ella te cuenta cómo ha ido enfrentando diferentes etapas de su vida a través de esas 4 preguntas y cómo las va poniendo al servicio de las demás personas que se sienten hundidas en un problema, que se sienten que no hay salida y que sufren al respecto por esa situación que están viviendo. Entonces, bueno, tiene aquí un prólogo bastante interesante y amar lo que es, bueno, tiene varios mensajes que te voy a compartir también al final, cuáles son los grandes aprendizajes que yo tengo de este libro y espero que tú también pues me puedas contar los tuyos eventualmente, ya sea en esta publicación o en el círculo de lectura donde eres bienvenida o bienvenido. Y entonces, bueno, en amar lo que es, hay varias cosas importantes. Te voy a contar un poquito. Ella te habla, el libro está construido te habla primero de su historia, ¿no? Cómo llegó a las 4 preguntas, cuáles son esas 4 preguntas que ahorita te las voy a decir, y eventualmente ella hace el trabajo, o sea, de estas 4 preguntas, hacia diferentes aspectos de la vida y te los va poniendo. Y entonces te dice, puede ser el trabajo respecto a la vida familiar, respecto al dinero, o sea, esta indagación, que es el trabajo, lo mismo, la puedes hacer respecto a la vida familiar, la puedes hacer respecto al dinero, a tus acciones, a juicios personales y a cuando estamos enjuiciando a otras personas. Puedes hacer el trabajo con los niños, puedes hacer el trabajo con creencias subyacentes, que ahorita te voy a hablar un poquito de las creencias subyacentes, sobre cualquier pensamiento o situación que estés viviendo, sobre el cuerpo, sobre las adicciones, no solamente tuyas, sino de alguien más, y cómo actuamos ante ello. Nos podemos hacer amigos de lo que nos puede ocurrir y bueno, así es como está armado el libro. Ahora, el libro primero te explica qué es el trabajo, cuáles son estas 4 preguntas y después te invita a que tú hagas el trabajo en primera haciendo un juicio sobre alguien más, porque ella te dice, si tú haces este trabajo enjuiciándote a ti mismo, a tus propios pensamientos, es un poco más difícil. Primero te tiene que caer el 20 de cómo actúan estas 4 preguntas en tu pensamiento cuando enjuicias a alguien más. Y una vez que entendiste cómo funciona el trabajo, entonces vas a poder apropiarte de él y tu mente automáticamente va a empezar a hacer el trabajo ante las cosas que te pasan. Y déjame decirte, en modo muy personal mío, cuando yo descubrí el trabajo y empecé a seguir a Byron Katie y empecé a escuchar lo que estaba haciendo, cambió realmente mi manera de pensar. Y te estoy diciendo, yo todavía no había ni siquiera leído el libro, simplemente la estaba siguiendo y estaba escuchando y estaba entendiendo cómo estaba ella cambiando esa perspectiva. Y comenzó a cambiar mi perspectiva y esa perspectiva, ese modo de ver las situaciones que suceden en la vida y que las cuales tenemos nosotros una reacción o una respuesta ante ellas, para mí fue un cambio bastante útil y bastante enriquecedor. Así que bueno, me voy más a fondo en el libro. Ella pone, y de hecho tiene una página web, tú googleas Byron Katie, el trabajo de Byron Katie, y te va a aparecer la página de Byron Katie en inglés y también te va a aparecer la página de Byron Katie en español, porque el trabajo lo puedes utilizar también, ella lo pone ahí como gratuito, descargable al servicio de todos, ¿no? Claro que yo te aconsejo que en apoyo a la autora, pues compres el libro en algún medio pues, que le favorezca a ella, ¿no? Es bastante lo que nos está ella aportando a nosotros. Y en su página tú puedes descargar la hoja de trabajo. Entonces tú descargues en su página la hoja de trabajo de juicios hacia otras personas y hay otras cosas que puedes descargar ahí también. Y entonces te pone, a ver, es tu turno, vamos a ver cuáles son las 4 preguntas y después qué vas a hacer con las 4 preguntas, porque también te dice, vas a hacer cosas, ¿no? Viene la introducción del libro y después te dice, ahora para hacer el trabajo vamos a dirigir el dedo acusador
hacia afuera, ¿no? O sea, vas a apuntar algo y vas a enjuiciar a alguien para entender cómo funciona el trabajo. Si te estás molestando con alguien, si crees que alguien debería de actuar diferente ante ti, si crees que tiene la culpa de algo, tienes cualquier juicio que tengas ante otra persona, pues entonces dirígete hacia ella y haz el trabajo. Y también te dice, no está bien, o sea, no es que esté bien o mal lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a pensar. Simplemente es una herramienta para vaciar tus pensamientos en papel y para poderlo escribir y para poder permitir que tú te expreses a partir de tu escritura, de tu mano, para poder entender qué es lo que tú estás pensando. Discúlpenme si de repente hablo muy rápido, pero luego no quiero que se me vayan las ideas y entonces pues hablo a veces un poquito rápido. Ni modo, chicos y chicas. Y entonces Byron Katie te dice, en esta hoja de trabajo que tú puedes descargar, vienen muchas más preguntas de las cuales yo te voy a contar ahorita. Pero en el momento que lees el libro te queda claro cómo cada una de las respuestas que tú das a esa hoja descargable te va a ayudar a realizar el trabajo. Porque de hecho son las preguntas que ella utiliza para analizar a sus pacientes, ¿no? A las personas que está ayudando. Y entonces ella te pregunta, en la hoja que ella describe aquí en el libro, ella te pone, ¿quién provoca tu enfado o tu tristeza o te decepciona? ¿Qué es lo que no te gusta o todavía no te gusta de esa persona? Esa es la primera pregunta. ¿Quién está provocando esa reacción ante ti? Número 2, todavía no estamos en las 4 preguntas, ¿eh? Esto es una hoja de trabajo para que tú puedas aterrizar este pensamiento que hay detrás y puedas saber cómo te sientes y cómo trabajarlo, ¿va? Entonces ella te dice, número 2, ¿cómo quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga? Quiero que fulanito o fulanita, y para quien no esté en México, pues fulanito o fulanita quiere decir X persona. Me gustaría que esta persona hiciera algo, ¿no? Entonces llenas el espacio. Número 3, ¿qué es lo que debería o no debería de hacer, de ser, de pensar o de sentir? Es que tal persona debería de actuar así conmigo o no debería de quejarse por esto o debería estar disponible. ¿Qué es el debería en esa situación que para ti es incómoda en este momento? Esa es la 3. Número 4. ¿Necesitas algo de esa persona? ¿Qué tiene que darte o hacer para que seas feliz? ¿Cómo necesitarías tú que esa persona reaccionara ante ti para que tú estuvieras a gusto, para que tú estuvieras cómoda con esa respuesta? Esa es la 4. Número 5. ¿Qué piensas de esa persona? Haz una lista. Y aquí te dice, no seas ni racional ni amable. O sea, nadie está leyendo tu hoja. Aquí nadie te está enjuiciando porque tú pienses o no pienses que fulanito o fulanita debería actuar o pensar así contigo. Es para ti, para que tú puedas trabajar con tu pensamiento. Entonces te invito a que sueltes como esa necesidad de complacer o de quedar bien o de verte bien, inclusive ante tu propia persona o juicio de lo que estás pensando y simplemente vacíes ahí todo. Es que creo que lo que piensas de esa persona, ¿no? Y número 6 te dice, ¿qué es lo que no quieres experimentar nunca más con esa persona, cosa o situación? No quiero experimentar esto, no estoy dispuesta a esto, todo eso lo escribes. Y ahora sí, te dice, es turno de la indagación. ¿Cuál es la indagación? Pues las 4 preguntas que ella te hace, una vez que tú tienes este pensamiento, que tú dices, a ver, no me gusta X persona, y aquí te pone ella una enunciado, ¿no? No me gusta Paul porque no me escucha. No estoy contenta con Paul porque no me escucha. Y entonces, las 4 preguntas, ahora sí te van las 4 preguntas. Las que te dije fue la hoja de trabajo que está descargable en su página y la puedes utilizar para poder entonces tener pues tu pensamiento que vas a desmenuzar. Y entonces te dice, el trabajo consta de las 4 preguntas y la inversión. Entonces, las 4 preguntas. La primera es, ¿eso es verdad? ¿Lo que tú estás pensando es verdad? Entonces, no me gusta Paul porque no me escucha. Y aquí te invita como, o así por lo menos así lo he percibido yo en el libro, te invita a no estar como generalizando, exagerando, sobreactuando ante las situaciones, sino, a ver, ¿realmente Paul no te escucha? ¿Es verdad que Paul no te escucha? Y cuando tú te empiezas a contestar
Bueno, sí, pero entonces ya no es verdad, porque hay peros, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir a las 4 y luego profundizamos, porque si no, yo me clavo ahí mucho en las cosas. Entonces, número 1, ¿eso es verdad? Número 2, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Y aquí Byron Katie es muy insistente en que te tienes que volver a hacer la pregunta, porque muchas veces cuando te dicen, ¿eso es verdad? Tú contestas, no, sí, claro que es verdad, o sea, no, nunca me escucha, o sea, míralo, se va, ¿no? Cuando en realidad, bueno, ahí entonces ahí viene el pero, la segunda, ¿no? Cuando dices, a ver, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Y entonces, pues ya dices, bueno, a veces sí, a veces no, pero es que yo pienso, pero es que, ok, entonces no es verdad. Número 3, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas con Paul cuando tienes ese pensamiento? ¿O cómo reaccionas contigo cuando tienes ese pensamiento? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu emoción? ¿Qué viene a tu cuerpo? ¿Qué viene a tus acciones cuando tienes ese pensamiento? Y número 4, ¿quién serías sin ese pensamiento? Esta pregunta es interesantísima porque cada que ella la hace, te dice, no te estoy invitando a que renuncies al pensamiento, simplemente dime quién serías tú sin ese pensamiento. ¿Cómo te sentirías sin ese pensamiento? Y pues mucha gente responde, ahorita les voy a contar lo que pasa con esto. Entonces, a ver, las 4 preguntas. ¿Eso es verdad? ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Y quién sería sin ese pensamiento? Entonces, una vez que tú estás contestando esas preguntas y te das cuenta, muchas veces en la pregunta número 1 te das cuenta de que eso no es verdad. Entonces, hay veces que no tiene caso seguirle rascando y seguir como rumeando el pensamiento que no es verdad. Porque entonces voy a sufrir yo de estar pensando todo el tiempo que Paul no me escucha. Entonces no estoy contenta con él porque Paul no me escucha. Cuando en realidad la situación es otra. No es que Paul no te escuche. Es que a lo mejor la atención que tú quisieras de Paul no la tienes. Ah, bueno, y entonces ya tienes como otra cosa sobre la cual trabajar. Entonces, bueno, tienes estas 4 preguntas. La segunda, porque hay veces que sí es verdad. Hay veces que sí es verdad y ahorita vamos a ir a ello. Hay veces que tienes el pensamiento y sí es verdad. Cuando no es verdad, bueno, sigues el trabajo y entonces sigues como la indagación de lo cual vamos a hablar ahorita. Y cuando es verdad aquello que piensas y tú no estás cómoda, Byron Katie aquí te da varias opciones. Te dice, a ver si ese pensamiento realmente estás convencida y tienes la absoluta certeza de que es verdad aquello por lo que estás molesto, enojado, deprimido, triste, frustrado, etcétera. Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad, pues entonces puedes cambiar tu perspectiva respecto a esa situación. O cambias la situación o abandonas la situación o cambias tu perspectiva y muchas veces lo que tienes en tus manos, la herramienta que tienes en tus manos es cambiar la perspectiva respecto a eso. Entonces la indagación te ayuda a cambiar la perspectiva respecto a ese pensamiento. Y, y bueno, la indagación, ¿qué es la indagación? Pues lo que ella te ayuda a hacer en esta indagación es, te va llevando por cada una de las preguntas y después te invita a que inviertas el pensamiento. Y salen cosas muy, eh, pues, peculiares para cada persona, porque ahora ella te explica el método en los primeros capítulos y después te va llevando por la consulta que ella le está dando a sus pacientes. Y entonces ves cómo los ayuda a ir invirtiendo el pensamiento y cómo ellos empiezan a darse cuenta de que lo que están pensando hacia la otra persona lo están pensando hacia ellos mismos o lo piensan con mucho mayor énfasis hacia ellos mismos, porque esa es la parte de la indagación, ¿no? De la inversión, porque te dice ahora, ya tienes tu pensamiento, ya viste quién serías sin ese pensamiento, ya viste cómo actuarías, ya viste qué pasa cuando tienes el pensamiento y cómo actúas ante ti, ante las demás personas. Y ahorita nos vamos a ir con ejemplos. Y luego te dice, haz la inversión, vuelve a escribir tu afirmación y volteala para todos lados, volteala hacia ti, volteala en negativo. Entonces, a ver, estoy enfadada con Paul porque Paul no me escucha. O, ¿qué pasa? Que Paul debería escucharme, ¿no? Y entonces empiezas a rellenar todos estos huecos de la hoja de trabajo, ¿no? Paul debería de escucharme, Paul debería de pensar que lo que yo le estoy diciendo es importante. Paul debería de darme tiempo para que yo le pudiera decir un montón de cosas. Y entonces
Byron Katie te ayuda, le ayuda a esta persona a ir volteando sus inversiones. A ver, a voltearla hacia ella, a voltearla hacia el negativo o hacia la inversa, ¿no? Entonces, Paul no debería de escucharme. En este trabajo, porque este libro, cuando yo lo platico con otras personas, a veces causa shock, ¿no? Como, a ver, espérame, yo no coincido con ese pensamiento, pero por eso tienes que leer el libro para que veas realmente lo que hay detrás de lo que ella nos está contando. Porque muchas veces cuando nosotros estamos buscando la respuesta de alguien o que alguien satisfaga una necesidad que nosotros tenemos, es porque nosotros mismos no nos la estamos dando. Entonces, yo estoy enfadada con Paul porque Paul no me escucha, o yo no me estoy escuchando a mí misma, yo no me estoy dando el tiempo de escucharme y necesito que Paul me ponga toda la atención del mundo porque yo no me la estoy poniendo, porque yo no estoy llenando ese hueco. Y no estamos juzgando el caso de Paul o de la persona que tuvo el pensamiento. Simplemente quiero que veas cómo es que ella hace las inversiones, porque toma varios, nos pone muchísimos casos. En cada capítulo hay muchísimos casos de los cuales ella nos va hablando. Y te voy a decir aquí varios muy importantes. Pero antes me voy a ir a esta parte, ¿no? Entonces, te hacen las preguntas, una vez que las tienes, las empiezas a invertir. Hacia mí, las invierto al positivo. Y en esa invertir, puede que te salgan cosas que no hacen sentido, ¿no? Como, bueno, hay varias, aquí las vamos a ver. No se me ocurre ahorita alguna, pero que a lo mejor no hacen sentido o que no te hacen sentido a ti. Y que inclusive a ti como lector, muchas, pues no te van a hacer sentido. Pero ¿sabes por qué no te hacen sentido? Porque tú no eres esa persona. Tú no eres esa persona que tiene el sentimiento de que Paul debería de escucharla, ¿no? O otras cosas que vamos a ver aquí. Ahorita me quedé con el ejemplo de Paul, pero porque tú no eres esa persona, entonces tú no lo entiendes. Pero tú ves cómo las personas que están aquí, porque además es súper descriptivo, es como fulanito esta persona está en una silla y entonces llora y entonces dice y entonces expresa y te hace como realmente sentir como si estuvieras en ese foro o en ese escenario, escuchando el cómo ella está ayudando a la persona a entender su pensamiento. Y bueno, hay varias lecciones aquí. Ahorita voy a ir a alguna de ellas, pero no me quiero desviar. Nos muestra, ella te dice, primero haz el juicio, primero utiliza el trabajo, the work, hazlo juiciando hacia otras personas, ¿no? Juicia a un tercero. Porque es más difícil hacerlo hacia ti. Una vez que lo haces hacia un tercero y entonces lo puedes adoptar, ya lo puedes hacer hacia ti como de manera automática y más fácil. Y ella nos pone varios casos y quiero compartirte algunos. Nos pone un caso de un hombre que está en una relación, en un matrimonio, y entonces llega devastado, llega todo triste porque resulta que su mujer se fue de viaje a Europa, se fue con otro y seguramente no te voy a poder yo explicar toda la historia, cómo está aquí, pero por eso te invito a que leas el libro, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que esta persona es un hombre casado y la mujer se va de viaje a Europa y se va con otro. Y antes de irse le dice, es que, ¿sabes qué? Me pareces repugnante, yo me voy con otra persona. Y se va. Y entonces este hombre llega devastado a la consulta con Byron Katie y le empieza a decir, es que, a ver, mi mujer me dijo que le doy asco, que le repugno. Y yo estoy muy triste, estoy devastado porque la situación en mi vida es que yo mantengo a la familia, yo doy todo de mí, yo soy una persona que está ahí disponible y empieza a echar toda su frustración y su tristeza ante Byron Katie. No te voy a contar todo el proceso que hace, pero sí al hacerle las preguntas de encontrar cuál es el pensamiento que el hombre tiene detrás de esa situación, de pronto se empieza él a dar cuenta a través de las preguntas, a través de la indagación, se empieza a dar cuenta que en realidad él es quien no quiere estar con esa mujer, porque es una mujer que no lo está viendo a él. Es una mujer que no lo está apreciando a él. Y a lo mejor aquí yo te lo estoy diciendo en términos como muy generales y tú dices, bueno, pues sí, pero te lo estoy diciendo así como para que darte un poco de curiosidad por los casos que ella expone, ¿no? Porque él llegó devastado porque lo habían engañado, ¿no? Y se fue sabiendo que quien no quería estar con esa mujer era él. Y entonces le dice Byron Katie, o lo redacta en el libro, ¿no? ¿Qué mejor cosa te pudo pasar
que haberte dado cuenta de esto, porque entonces tú estabas ahí sufriendo en esa relación, porque tú no quieres estar con esa mujer. No es que ella no quiere estar contigo, tú no quieres estar con ella. Y lo va llevando en el paso a paso. Se toma varias páginas para explicarte, para demostrarte, porque no te lo explica, te lo demuestra a partir de las preguntas y de las respuestas que tiene cada uno de sus pacientes, alumnos o lo que sea, para encontrar esa verdad dentro de ellos. Y por supuesto llega un hombre con sentimientos de frustración, hay veces que con dolores en el cuerpo, con sensaciones, y se van sabiendo que ellos necesitan actuar de alguna manera en favor a ellos, en favor a su pensamiento, a lo que sí es verdad para ellos. Porque tú puedes tener una maraña en la cabeza y decir es que no es posible, es que como me engañan, es que se fue, es que esto no es justo, es que es una desgraciada, es que cuando en realidad lo que tú quieres es que no estar con esa persona, es que esa persona te deje o tú dejar a esa persona, ¿no? Ese es el caso particular de este hombre que nos pone aquí y que bueno, me parece así como, ¿cómo llegaste a ello, no? Y salió un hombre pues diciendo, wow, lo que yo me merezco mucho más que de X situación que tengo, ¿no? Hay otro caso que nos pone donde hay un hombre que su tío le dio consejos financieros, porque uno es el hacer el trabajo sobre la relación y es el de este hombre que te digo del engaño. Otro nos pone hacer el trabajo con el dinero o con temas financieros. Y entonces nos pone un ejemplo de un hombre quien había recibido consejos financieros del tío y entonces había invertido su dinero y había invertido el dinero del tío. Resulta que la inversión no jaló y él perdió todo su dinero y perdió también el dinero del tío. Y él en su pensamiento dice, es que mi tío debería de ayudarme a salir de esta. Ahora estoy en bancarrota, estoy en la quiebra. Perdí su dinero, perdí el mío y él no está haciendo nada al respecto. Él no me está ayudando a salir del hoyo. Él debería de ayudarme a salir del hoyo, ese es el pensamiento, ¿no? Él debería de ayudarme a recuperarme. No tengo ni para la colegiatura y él no está haciendo nada. Encima, él fue el que me aconsejó y por yo seguir sus consejos, ahora estoy en bancarrota. Y Byron Katie lo lleva en este proceso de las preguntas de a ver cuál es el pensamiento detrás. ¿Él debería o no debería de ayudarte a salir del hoyo? ¿Quién invirtió el dinero? ¿El tío o tú? No, pues yo, pero con sus consejos. No, pues sí, pero ¿quién lo invirtió? ¿De quién fue la decisión de haber invertido el dinero? ¿Quién decidió favorecerse con el consejo al mías? ¿Quién? Pues yo, ¿no? Y entonces es verdad, el tío debería o no debería. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque hay una gran enseñanza a este libro, que es esta parte del debería. Como debería o no debería alguien hacer lo que yo espero que haga. Y bueno, ahorita regreso al caso de este hombre, pero es que ¿cuántas veces no caemos en la vida con él? Es que mis hijos deberían de escucharme, es que mi marido debería de estar disponible, es que me deberían de atender bien en la tienda, es que deberían de haberme dado lo que pagué, por lo que pagué. Y entonces hay mucho en el debería, cuando el debería es una idea que tenemos nosotros, es una expectativa. Pero algo que te explica Byron Katie en el libro es que el debería no existe porque no está sucediendo. Y cada vez que yo pienso deberían de haber llegado puntuales a la cita, es pelearme con la realidad, porque la realidad es que no llegaron puntuales a la cita. Entonces yo tengo de dos, o pelearme constantemente en mi cabeza porque alguien debería, o sea, porque la realidad debería de ser distinta, o aceptar que es así, no llegaron puntuales a la cita, ¿yo qué voy a hacer al respecto? ¿Pelearme? Entonces empiezo con el debería. Y todos estos debería no nos van a llevar a nada, porque vienen de un pensamiento falso, vienen de una expectativa, vienen de algo que no está ocurriendo, vienen de algo que no es la realidad. Y en el libro, Amar lo que es, pues el debería no es. Entonces yo no puedo amar lo que debería o estarme peleando con eso. Va a ser una lucha imparable estar pensando en ese debería. Entonces, pues estamos en este tema del hombre con los consejos financieros que invirtió todo su dinero. Y Byron Katie lo lleva a través de este proceso
a darse cuenta que él fue quien invirtió el dinero, él fue quien tomó la decisión y que él es quien ahora necesita sacarse de su estancamiento financiero. A él. Porque está como, es que el tío debería de venir a pedirme disculpas porque no sé qué. Y se da cuenta de que no, yo debería de responder ante esto. Yo debería de hacerme responsable de mis propias decisiones. Yo debería de hacerme responsable de mis finanzas. Yo debería de ir de aquí para arriba en este caso, ¿no? Y a eso lo lleva a través de las preguntas y de la indagación. Entonces, ese es el caso que tiene ella con el dinero. Luego, otro caso también que me dejó así como varios, ¿no? Me deja así como, wow, pero este otro que te voy a contar es una mujer que tiene una hija con temas de drogadicción y alcoholismo y, y la hija tiene un bebé. Y ella obviamente está preocupada porque dice que mi hija se va a morir, un día se va a matar con este tema de las drogas y además la bebecita de Debbie, nadie la está cuidando, nadie está cuidando a Debbie. Y yo estoy muy preocupada, o sea, mi hija se va a matar. Y ella la lleva con este pensamiento, o sea, mi hija no debería de estar en las drogas. Bueno, a ver, ¿cuál es la realidad, no? Con esto que te conté, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que mi hija está en drogas. Mi hija está en drogas. Esa es la realidad, no es el debería o no. Claro, si tú tomas el pensamiento, porque aquí es donde me encuentro con mucho choque en el, no, pues claro, es que el cigarro lo va a matar, es que las drogas lo van a matar. Sí, pero a ver, estamos analizando el pensamiento. ¿Cómo, o sea, es verdad, tu hija debería o no debería? Bueno, pues ya vimos que el debería no existe. La realidad es que ella está en las drogas. Y entonces la lleva al, bueno, ¿cómo actúas tú cuando tienes ese pensamiento? Y la hace ver que cuando tiene ese pensamiento, lo que hace es que se aleja de ella, la trata pésimo, la rechaza, eh, no la quiere, se aleja de ella. Y muchas veces en esta inversión del pensamiento, Byron Katie lo que hace es llevarte a que te des cuenta de que ese pensamiento lo que te está haciendo es dañarte a ti o dañar a tu relación. Como estoy siendo agresiva con X persona, pues al ser agresiva con X persona estoy siendo agresiva conmigo, estoy dañando mi cuerpo porque lo estoy haciendo enojar, frustrarse, rechazar, guardar emociones, o sea, estoy siendo bastante dura con ello, ¿no? Con mi cuerpo. Y aquí Byron Katie tiene como otras preguntas que mete escalonadas y esas preguntas muchas veces son, dime, porque las repite, ¿no? Son la misma pregunta, pero ella las repite en diversas situaciones. Dime un motivo por el cual, un motivo no estresante por el cual tú quieras guardar ese pensamiento. Y entonces, pues la gente piensa, a ver, ¿por qué quiero guardar el pensamiento? Y así, entonces los lleva por esa indagación. Y en el caso de esta mujer cuya hija es drogadicta y tiene al bebé, se da cuenta a través del proceso que en realidad cada que ella está luchando con la realidad de que su hija tiene un problema con las drogas, está alejando a su hija de ella misma. Saber, es que yo quiero a mi hija, pues claro que no quiero que esté en las drogas. Bueno, entonces, si tu hija está en las drogas y tú cada vez que llega drogada la rechazas, ¿qué pasa? Pues que no hay una relación, que nunca vas a estar cerca de tu hija, ¿no? Y entonces ella se da cuenta que, ella dice, en uno de los argumentos que pone aquí, le dice, yo debería estar disponible para mi hija. Por lo menos, así cuando llegara borracha, habría alguien que estuviera ahí para ella. Porque la hace darse cuenta a Byron Katie que no es su, eh, pues su posición, su papel o su poder quitarle ese problema a la hija. La realidad es que la hija tiene el problema y bueno, no me meto en el tema si la hija va a salir o no va a salir o debería, porque eso es pelear con la realidad, sino tú, desde tu papel de mamá o tu papel en este caso, ¿no? Es la mamá. ¿Qué puedo hacer en mi realidad? ¿Qué puedo hacer dentro de mi pensamiento, dentro de mi cabeza, para que esa situación no me estrese y acabe conmigo? Porque entonces le dice, a ver, a lo mejor tu hija no se está muriendo, pero tú sí, porque tú cada vez estás anclando esa creencia en tu pensamiento, en tu corazón, en tu cuerpo.
Y entonces tú ya tienes a lo mejor un tema físico, ¿no? Somatizado en el cuerpo, algo que ya tienes por estar taladrándote el cerebro todos los días con que tu hija está mal, tu hija está mal, tu hija está mal. Entonces acabas enferma, deprimida, frustrada, triste. Pues, ¿quién es la adicta, no? ¿Tu hija a las drogas o tú a tu pensamiento? Eso es lo que le dice Byron Katie a esta persona. Entonces, esta persona se da cuenta de que puede ser distinta para estar en una relación con su hija que tiene un problema. Y que el tema de la bebé, porque ella le dice, es que mi hija debería responder. Esto es también muy interesante porque ella le dice, a ver, la realidad es que la hija está en las drogas. Y ella en estos pensamientos le dice, es que mi hija debería de hacerse cargo de Debbie, de la bebé. Ella debería. Y Byron Katie le dice, a ver, ¿debería o no debería? Porque no lo está haciendo. La realidad es que no lo está haciendo. Entonces, ¿tú crees que mañana debería? Porque lleva a lo mejor un año, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero lleva a lo mejor un año sin hacerse cargo de ella. ¿Tú crees que mañana debería? Porque no lo está haciendo. Entonces ella se da cuenta, ok, no, pues no, como de dónde saco la idea que debería si nunca lo ha hecho. Si no lo hace, es pelearme con la realidad. Y cuando empieza a hacer las inversiones y a darse cuenta del problema, una de las inversiones que ella hace, y no estoy diciendo que esto sea general para todo el mundo, es simplemente que veas el caso que ella está analizando. Esta mujer dice, yo debería, o sea, mi hija debería hacerse cargo de la bebé. Ella entra en el, yo debería de hacerme cargo de la bebé. Y se queda mucho más tranquila, dándose cuenta que está llegando a una conclusión. O sea, fíjate, ella entró como siendo una mujer que rechazaba a la hija, que no la aceptaba, que no la quería con sus drogas y todo. Y salió siendo una mujer que estaba mucho más tranquila sabiendo que ella se iba a hacer cargo de la bebé, que ella iba a hacer algo al respecto porque eso le estaba molestando y que además podía estar mucho más cerca de su hija estando disponible para ella. ¿Cuándo? Y bueno, y se queda mucho más tranquila, ¿no? En paz con la decisión que está tomando, porque la realidad no está cambiando. El tema de la hija, la realidad ahí no está cambiando lo que tú o lo que ella en ese momento está haciendo para responder al entorno, para responder a lo que está sucediendo en su vida. Y así los casos, eh, así los casos, porque lo de fuera no está cambiando, o sea, no es como que, pues vamos a arreglar la situación y vamos a ver cómo cambia la situación. No, no es cómo cambia la situación, es cómo cambias tú ante la situación. Y está interesantísimo. Y luego te voy a contar dos más, porque si no me voy a colgar aquí muchísimo. Pero vienen muchos, muchos casos en el libro. Realmente es un libro que hay que leer. Hay otro que te cuenta la frustración en el trabajo. Y entonces es un jefe que dice que estoy muy molesto con la secretaria porque no está haciendo su trabajo, porque no hace nada, es un inútil, ¿no? Y así, no hace nada. ¿Y por qué no la corres? Pues porque tiene 5 hijos y no sé cuánto. Y entonces lo lleva como a entender por qué o sea, como entender por qué está estancado en ese pensamiento en vez de hacer algo al respecto. Y entonces mantener su incomodidad, pero quejarse, ¿no? O sea, yo mantengo mi incomodidad, pero me quejo todo el día. Y a través de las preguntas y de la indagación, voy a ser muy breve en pero quiero que veas que lo aplica también sobre el trabajo, ¿no? En vez de estarse quejando todo el día, darse cuenta que lo que él no está haciendo por su secretaria, lo está haciendo en contra de sí mismo, porque él es quien no tiene a alguien eficiente a su lado y los 5 hijos son de la secretaria, no de él, ¿no? O la responsabilidad pues es de la secretaria, no de él. Entonces dice, a ver, entonces ella sí, bueno, es a lo que acaba, ¿no? O sea, ella sí puede no hacer nada y tú no puedes hacer algo al respecto. Y a través de la indagación lo va llevando. Entonces él se da cuenta, oye, pues yo me estoy afectando a mí mismo en esta situación. Ella no me está afectando a mí. Ella está haciendo con su vida lo que quiere, puede y hace, ¿no? Ella no me está afectando a mí. Yo me estoy afectando a mí. ¿Qué voy a hacer yo para dejarme de afectar a mí? Y entonces lo lleva ahí a una conclusión. Y hay otro caso también que hacen tema laboral que está muy interesante y están padres. Y hay otro que también te lo cuento rápido porque es una mamá y habla, en este capítulo habla de las creencias subyacentes. Y las creencias subyacentes es como lo que nosotros aprendimos desde niños, niñas, en nuestra familia, que así debe de ser.
Y entonces en base a esa creencia actuamos, respondemos y esperamos que sea el resto del universo hacia nosotros. Porque pensamos que, como te lo decía al principio, ¿no? Que los hijos deberían de escucharnos, pensamos que deberíamos de ser siempre reconocidos, respetados, escuchados, que la vida debería de ser justa, que un montón de creencias, y te pone ahí un montón, y ahorita me dirás, sí, Gaby, pues no sé, yo te estoy diciendo lo que está en el libro, ya de si la vida es justa o no, pues podemos hablar en el círculo de lectura y como lo hicimos con este libro en las sesiones que tuvimos. Este libro nos lo echamos en, me parece que 5 semanas, y porque se nos atravesó una vacación, pero estuvo padrísimo. Pero bueno, me regreso a las creencias. Usted habla de las creencias subyacentes, lo que creemos que debe ser, y resulta que luego, pues no es, ¿no? Y cómo esas creencias subyacentes nos afectan en las decisiones que tomamos cada día. Y en este caso, es una madre y te lleva en estas creencias y te enlista cuáles son como las creencias, ¿no? Tú crees que deberían de recoger los calcetines porque sí, tú crees que los niños deberían de disfrutar de estar en un espacio ordenado porque tú crees que debería ser así. Tú crees que lo lógico es esto y esto. Y entonces te hace entender cómo a través de esas creencias emites juicios. Entonces, ya no es nada más como la primera idea de estoy molesta con Michael porque sus reacciones no me gustan, ¿no? Estoy molesta con fulanita porque me transó, estoy molesta, o sea, ya no es nada más eso, es ¿qué hay en tu creencia subyacente que te hace generar ese pensamiento con el cual tú hoy estás molesto, molesta, frustrado, triste, deprimido, desesperado, desesperada? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es esa creencia subyacente? Y nos pone ahí pues, otro caso. Y hablando de ese tema, las creencias subyacentes y como tiene otro ejercicio, porque uno de los ejercicios es la descargable que te digo y luego hacerte las 4 preguntas y la indagación. Pero hay veces que cuesta trabajo llegar a cuál es el pensamiento detrás de esa situación. ¿Cuál es mi afirmación? Y entonces te dice, a ver, te cuesta mucho trabajo llegar a la afirmación, vamos a hacer un trabajo. Vas a poner una emoción y vas a poner 6 hojas y te lo describe ahí cómo lo vas a hacer. Y ya te dice, vas a poner en la parte de arriba, te dice, cuando resulta difícil encontrar la historia. Y aquí ya estoy como para la última parte del libro. Y entonces te dice, vas a poner en la parte de arriba, triste, decepcionado, avergonzado, asustado, irritado, enfadado. Y debajo de eso escribes, ¿por qué? Hacia la mitad de la hoja vas a poner y vas a numerar. Quiero, debería, necesito, juzgo y nunca más. Y entonces pones tus hojas ahí extendidas en la mesa donde estés. Y entonces en esas hojas vas a ir escribiendo todo lo que pasa por tu mente de esa situación que te perturba. Si es algo que quieres, que sientes, que necesitas, que juzgas o que nunca más estás dispuesto a soportar. Que ese nunca más también es algo en lo que ella trabaja mucho. ¿Estás dispuesta o no estás dispuesta a volver a vivir esto? A soportar esta situación, a tolerar, estar dispuesto, etcétera. Porque si no, vas a estar en la queja peleándote con la realidad todo el tiempo. Entonces, bueno, eso fue paréntesis. Entonces, pones ahí tus hojas y vas poniendo todo en lo que no estás a disgusto. Y entonces ahí es donde va como vas desmenuzando la idea y va apareciendo ese pensamiento que tú tienes con el que vas a trabajar. Porque hay veces, y nos pasó también en el círculo de lectura, que te encuentras un pensamiento con el que es difícil trabajar, que es difícil voltearlo, que es difícil como que te haga clic, porque en estas inversiones te vas dando cuenta de que hay cosas que hacen sentido y hay cosas que no. Y ahora, hay cosas y hay cosas que no. Y hay cosas que solamente hacen sentido para la persona que está haciendo la inversión. Entonces te invito a que pues vayas tú haciendo esas inversiones, pero obviamente que leas el libro, ¿no? Y, y bueno, pues te hace el trabajo sobre esas hojas, luego te lleva a esta parte del cuerpo y las adicciones, y al final del libro hay una parte de preguntas y respuestas. Y está padrísimo porque realmente cuando yo las leí dije, yo también tenía esa pregunta, yo también me había quedado sin eso claro. Y obviamente esta mujer ha dado consultas a cientos de personas o miles de personas y a través de su libro pues a muchos más. Y entonces en esa parte de preguntas y respuestas va respondiendo ahí todo lo que a veces te quedaste con la idea.
Entonces, voy a cerrar ya con mis ideas principales del libro y espero que me puedas compartir también las tuyas. Mis ideas principales de este libro hay una parte muy que te ayuda a aclarar mucho las cosas. Cada que nos quejamos de las cosas que suceden, de las cosas que hicieron otras personas o que están haciendo, cómo están reaccionando, personas que queremos, a veces personas que no queremos y que pensamos que nos hicieron algo. Te explican en el libro que hay 3 tipos de asuntos. Tus asuntos, mis asuntos y los asuntos de Dios. Y que con lo único con lo que podemos trabajar, con lo único con lo que podemos hacer algo al respecto, es con nuestros propios asuntos. Que lo que está haciendo el otro es injusto, está mal, me afecta. Ok, nadie lo niega. Pero tú, ¿qué vas a hacer con tu asunto personal al respecto de la situación? Porque tú no te puedes meter en la cabeza del otro a solucionar el problema, a cambiar la manera en la que esa persona actúa, reacciona, hace, dice, piensa. Pero con lo que tú estás haciendo, diciendo, pensando, en eso sí. Entonces, mis asuntos, tus asuntos, los asuntos de Dios, solamente puedes hacer algo con los tuyos. Y ahí es donde te invita a voltear a ver hacia ti y a la acción. O sea, si yo no estoy contenta con esto, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque quedarme quejando, quedándome pensando que debería ser diferente, es pelearme con la realidad y ahí eso nunca va a acabar. Por eso esta parte del debería tan importante. Número 2. Ella dice en una parte del libro, cuando está terapeando a alguien, le está diciendo, estamos hablando de tu verdad, no de la verdad del mundo. Y esto también se me quedó como pues una gran lección porque, a ver, no quiere decir que mi verdad sea la verdad del mundo. Y eso lo escucho cuando hablo de este libro con alguien más y entonces empiezan en sus verdades a hablar de la justicia, de la reciprocidad, de las situaciones universales, de el cambio climático, de las guerras, o sea, empiezan a hablar de muchas cosas que son verdades universales. Pero a ver, ¿cuál es mi verdad en mi situación? Lo que yo estoy dispuesta o no estoy dispuesta a hacer. No todos podemos luchar contra todo lo que no está bien o mal, no todos podemos juzgar, no todos podemos saber. No, cada quien actuamos conforme a nuestra propia verdad, nuestra propia realidad, nuestra propia situación. Es con lo único con lo que podemos hacer algo al respecto. Y otra lección enorme que me trajo el libro es esta parte del amor incondicional. Tienes que leer el libro para que te caiga el 20 de esto, porque justo en esa parte hay varios casos en los que aborda este tema del amor incondicional, pero básicamente habla es que yo hice esto, esperaba esto a cambio. Y ella lo que te está diciendo, y te lo voy a explicar así como súper burdo, pero es que es la mejor manera que la que te lo puedo transmitir. Cuando tú haces algo, ella te dice, a ver, tú le diste, y esperabas que ella te diera. Eso estaba en tu expectativa. Mientras tú estés dando para recibir, es como dar algo con un precio. Como yo te vendo este libro, dame 300 pesos. No sé cuánto cuesta el libro. Pero bueno, yo te doy esto, dame un dinero a cambio. Eso es vender, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos negociando, comerciando con nuestros actos o nuestras emociones ante nuestros seres queridos? Entonces, mientras yo esté dando y no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente que es una lección que aprendí del libro. Cuando yo estoy dando para recibir, eso es un intercambio, eso es una venta. No es un yo te di incondicionalmente. Porque si detrás de ese viene el y tú no me respondes como debería, pues entonces no te di incondicionalmente. Solamente te vendí algo y esperaba que me pagaras. Ella dice, la riqueza del dar está en el mero acto de dar. Y yo estoy segura que has escuchado esto en otros lugares. Estoy segura que lo has escuchado en infinidad de libros o frases, etcétera, ¿no?
que en el dar está el recibir. Pero no es así. No es el recibir, según Byron Katie, ¿verdad? Y yo congenio con muchas de sus ideas. En el dar está el gusto, en el dar está el placer. Y cuando tú estás llenando ese vaso de necesidad o ese vaso de felicidad, de placer en el dar, no necesitas algo a cambio. Tómalo como tú quieras. Te recomiendo que leas el libro porque eso me dejó como diciendo, o sea, pensando en muchas cuestiones, ¿no? Oye, a ver, pues es cierto, o sea, si yo me lleno de placer al dar, ya me va a dar igual si recibo o no recibo. Yo ya me llené de placer al dar. No me falta recibir. Entonces, bueno, ese es el tercero de los aprendizajes, pero la verdad es que hay muchísimos, chicas y chicos. Amar lo que es una manera de repensar lo que es, de repensar la realidad, de repensar tu verdad como una gran oportunidad de crecimiento, de autoconocimiento, de análisis, de aprender cómo voy ahora a reaccionar ante las cosas que están sucediendo en mi vida. Ahora, amar lo que es a mí me ha ayudado enormemente a cambiar mi perspectiva de muchas cosas. Amar lo que es, sí es un libro que te recomiendo muchísimo. No nada más el libro, la autora, el trabajo que tiene, que la sigas. Este libro yo ahorita pues te lo platiqué, digamos, lo disfruté muchísimo. En el círculo de lectura dedicamos, te digo, 4 o 5 semanas a leerlo, a comentarlo, a discutirlo. Hicimos algunos de los ejercicios y estuvo padrísimo. Si tú quieres leer alguno de los libros y comentarlo con nosotras en el círculo de lectura o con nosotros, porque a veces también hay hombres, en el círculo de lectura o en el club de lectura que tenemos, lo puedes hacer. Simplemente búscame, soy Gaby Morán. Estoy en soymadretierra.com, también en sanadesdelyinterior.com. Tienes mis redes, tienes, y si no, pues busca debajo de este video, vas a tener cómo contactarme y la verdad es que es algo que enriquece enormemente. Una cosa es leer un libro y llenarte de sabiduría, de conocimiento y de una nueva perspectiva, pero cuando tú compartes esas lecciones de los libros, cuando tú tienes la posibilidad de hacer este diálogo, es algo que enriquece el alma y además es muy divertido y bueno, pues es padrísimo. Así que espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado esta reseña. Por favor, ponme tus comentarios, ponme like, suscríbete, campanita, ya sabes, todo lo que hay que hacer cuando te gusta un video de YouTube y te mando un fuerte abrazo. Espero que me comentes por ahí algo. ¿Qué te pareció? Te mando un abrazo. Chao. Y espera, olvidé decirte algo. Cuando tú perteneces a nuestro círculo de lectura, no nada más tienes estos videos donde reseño los libros que están completamente disponibles para ti aquí en YouTube, pero tienes también sesiones conmigo donde te voy discutiendo los libros en diferentes partes, seccionando los capítulos para que puedas también tener esa retroalimentación, no nada más de este, sino de muchos otros libros que a veces hacemos en el círculo de lectura y otros que yo decido leer y que leo por cuenta propia y que también te los comento y te voy dando el libro también por partes ahí, no dándote la lectura, sino comentando contigo cada parte del libro. Así que, pues espero que te animes, que entres a uno de nuestros círculos de lectura. Sí tienen un costo el círculo de lectura, sin embargo es un espacio que no nada más es un club de lectura, es una comunidad de bienestar donde además hacemos otras cosas como yoga, como meditación y como estar bien y tener una comunidad muy bonita. Así que ojalá te pueda yo ver ahí.